Hola, mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes. Bienvenidos a estas lecciones nuevas que tenemos preparadas para ustedes en esta semana. Mi nombre es Brian Torres y les invito a que si no se han suscrito a este canal, lo hagan en este momento. Sin más preámbulo y sin más que agregar, les dejo con la lección de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, mucho gusto de compartir nuevamente con ustedes. Hoy vamos a platicar al respecto de la construcción de historias. Ello dentro del marco o a través de la referencia de la producción audiovisual y la producción del formato radial dramático. Entonces esta es una clase que integra ambas áreas de conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con eso, que es el tema de construcción de historias y los ámbitos que aplican, que es eminentemente radio y televisión. Bueno, antes de empezar tenemos que tener claridad de algunos criterios. Siempre que nosotros vamos a desarrollar una producción tenemos que ver en qué contexto se ubica. Primero, si es periodístico. Si es periodístico, pues obviamente lleva el trabajo con fuentes informativas, lleva ciertos matices diferentes, como por ejemplo, si fuera periodismo de investigación, periodismo deportivo. Todo esto es lo que tenemos que considerar dentro de estas producciones. Luego tenemos la parte musical. La parte musical puede ser con un conjunto musical, un grupo, o puede ser un solista, un intérprete individual. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros tener presente. Y por último tenemos la parte dramática. La parte dramática es cuando se toma una historia de la vida real o una historia ficticia y se desarrolla dentro de un formato, o se plantea o se ejecuta a nivel de una historia contada con sus diferentes elementos, ¿verdad? Obviamente, pues cuando es así, se explica o se argumenta que pues es tomado de una historia de la vida real, y en este sentido pues puede advertirse que se han modificado algunas áreas o algunas partes de la historia con fines eminentemente dramáticos, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias y algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener. Bueno, tenemos los formatos. Del lado izquierdo, en la fotografía del lado izquierdo tenemos un elenco de radioteatro y del lado derecho tenemos una serie que a mí me pareció fabulosa, tomada o plasmada a través de hechos de la vida real, como es la serie que está en Netflix de El Chapo. En la radio nosotros tenemos el radiodrama, el radioteatro y la radionovela. Se entiende como radionovela cuando existen varios capítulos, ¿verdad? Cuando existen varios capítulos y pues nos van contando una historia a través de estos diferentes capítulos. El radiodrama y el radioteatro tienen algunas características similares por el hecho que pues en el radiodrama ya nos cuentan una historia, nos plasman una historia, y en el radioteatro pues también. Obviamente pues es ya creatividad del creador o de la persona que elabora los formatos o elabora los guiones, si esta historia es relatada o es plasmada a través de personajes, seres humanos o personajes ficticios, y darle vida a animalitos, darle vida a objetos. Eso también se puede hacer, ¿verdad? Eso se puede hacer dentro del radioteatro. Luego tenemos en el tema de los televisivos. En el tema de los televisivos tenemos los cortometrajes, las series y los largometrajes. Cortometrajes se les llama porque no deben exceder de 10-15 minutos y nos cuentan una historia a través de esos 10-15 minutos. Luego vienen las series. Las series son las que nos tienen cautivados en estas plataformas de streaming, como por ejemplo la serie El Chapo. También pueden ser series basadas en hechos de la vida real. De hecho, El Chapo lo es, pero hay series que también son ficticias.
También tenemos la parte de las películas. La parte de las películas pues es una producción que lleva una inversión más fuerte, se pagan actores, se pagan actrices, se paga equipo de producción de alto nivel, tanto equipo como personas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte ahí de los formatos dramáticos para televisión. Entonces, es bien interesante porque cada uno pues tiene su contraparte, digamos. En el caso radial, tenemos su contraparte en un radiodrama, podría ser. Tenemos la contraparte de las series a través de las radionovelas. Y luego pues tenemos el cortometraje que puede aplicar a ambos, tanto radiodrama como radioteatro. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque si es por capítulos es serie o es radionovela. Si es algo corto, pues puede ser cortometraje, puede ser un radioteatro. Si es algo mucho más elaborado, es un largometraje o puede ser un radiodrama mucho más extendido. Entonces, esas son algunas consideraciones previas para que ustedes lo consideren y lo tengan presente. Bueno, esto es una historia real. La imagen que tenemos acá es una historia real y se llama las inducciones del Dr. Higgs. Este fue un médico, él es el que aparece con sombrero del lado izquierdo. Él fue un médico estadounidense y era un médico especializado en ginecología. El hecho relevante o la historia ahí es que llegaba, él practicaba abortos y hacía experimentos con las mujeres embarazadas. Entonces, la situación aquí era que hacía estos experimentos él y extraía a los bebés de las mamás y luego pues argumentaba que el niño se había perdido, etcétera, etcétera. Y luego pues los daba en adopción. El documental este que aparece ahí es de algunos niños que lograron sobrevivir a todo este proceso traumático. Hay algunos que ya tienen su familia, hay otros que han sido investigadores, ha habido de todo. Entonces varios de ellos se empezaron a enterar de su historia y se dieron a la tarea algunos de dedicarse a estudios y algunos pues se han dedicado al periodismo de investigación. Entonces ellos se dieron a la tarea de tratar de ubicar a los sobrevivientes de esta situación tan lamentable. Entonces en esta documental que aparece o que se produjo por Investigation Discovery, nos cuentan esa historia. Nos cuentan esa historia y nos cuentan la historia de sus padres, nos cuentan la historia de sus padres adoptivos y las prácticas que hacía el Dr. Higgs. Era un momento complicado porque la tecnología esto fue en la década de los 60, 70. Era una época complicada, como les digo, porque la tecnología estaba muy desactualizada como la vemos hoy y pues las prácticas médicas todavía eran un tanto rudimentarias. Entonces ellos nos cuentan esa historia a través de todos estos hechos y obviamente pues nos presentan entrevistas con sobrevivientes de esta situación tan lamentable, con sus familias, nos cuentan cómo fue la vida de sus padres y todo este tipo de situación. Entonces, son historias que se prestan para estos hechos y hay en ese sentido algunos aspectos que considerar, como por ejemplo la culpa y los sospechosos. En el hecho de la culpa, pues nos cuentan cómo estaba constituido la oficina médica de este doctor, quiénes eran las personas que trabajaban con él, todo este tipo de situación, ¿verdad? Y cómo era que se contactaba, ya sea a jovencitas que resultaban
embarazos no deseados o parejas, ¿verdad? Que asistían a tratamiento médico con el Dr. Hicks. Luego tenemos la parte del deseo y los aspirantes. Aquí, en esta parte de deseo y aspirantes, podemos ubicar muy bien a, por ejemplo, parejas que eran infértiles y que contactaban al médico para, para tener, para poder pues tener un hijo y empezar a formar su hogar a través de este hijo por medio de adopción. Y luego el tema del peligro, ¿verdad? Era un hecho pues que el médico era un peligro dentro de su comunidad. Entonces, toda la práctica médica que él realizó estaba rodeada de cierto misterio. Entonces ahí es donde ingresa el periodismo de investigación, donde varios de estos niños se empiezan a unir para dar solución o tratar de averiguar cuál era el fondo de esta historia, ¿verdad? De hecho, la señora que vemos acá, ella es parte de esta situación. Ella fue parte de los niños del Dr. Hicks, como se conoció popularmente. Entonces, es una historia bien interesante y la forma en que se lo presentan a uno en Investigation Discovery es muy buena. Vamos a continuar. Bueno, las diferentes aristas del género dramático. Esto aplica tanto para radio como para televisión. Una producción dramática en televisión o una producción dramática a través del radiodrama. Tenemos la parte del querer, el poder y el deber. El querer está fundamentado en deseos o en anhelos eminentemente humanos como los gustos, los instintos y las ambiciones. En este tema hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar. Hay un libro que a mí me parece fabuloso que se llama El perfume. Yo no sé si alguien por ahí lo ha leído, si no se los dejo como sugerencia. También se los voy a dejar explicado en el área de comentarios el nombre del autor y el nombre de este libro. Este libro nos cuenta la historia de un niño no deseado que al final de cuentas resultó ser abandonado y terminó siendo una amenaza social, en especial para las mujeres. Entonces, él ambicionaba o él deseaba la creación del perfume, del mejor perfume del mundo. Y para ello, pues, se dedicaba o su, tanto era su ambición y tanto era su deseo por esto que se convirtió en un asesino en serie de adolescentes. Entonces, es una historia bien interesante y es un libro que pues yo sugiero, ¿verdad? Para que ustedes puedan primero formarse culturalmente y obviamente pues tener insumos en algún momento. De hecho, pues creo que también se hizo una película. Yo quisiera ver la película para ver si la película corresponde a la creación literaria. Muchas veces esa es la crítica, ¿verdad? Que las películas no corresponden a las producciones literarias. Entonces es una situación que obviamente pues en términos de lenguaje, el lenguaje es mucho más rico que tal vez una producción visual. Hay veces que las situaciones no se pueden sustentar a través de, no se pueden sustentar a través de una producción audiovisual, es bien complicado, porque el lenguaje es mucho más rico, mucho más diverso. Entonces, esa es una situación ahí que considerar. Luego tenemos el deber, leyes, costumbres, prejuicios y normas. Aquí pues es bastante claro, ¿verdad? Es bastante claro que podemos nosotros plantear a lo mejor la historia de gente que está en conflicto con la ley o cómo las comunidades resguardan sus prácticas y costumbres, los diferentes prejuicios que existen a nivel social, las normas, etc. Luego tenemos la parte de el poder.
el poder económico, los poderes físicos, los poderes intelectuales y sociales. Entonces, nosotros podemos apoyarnos en cualquiera de estos elementos que son de índole general para poder empezar a plantear un conflicto. Incluso podemos no solo apoyarnos en uno, sino que en dos, ¿verdad? Porque hay veces que los deseos y los gustos de las personas riñen fuertemente con las leyes. Entonces, ahí podemos empezar a plantear eso. Podemos apoyarnos en dos o en los tres, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y esos son, como les digo, insumos para que ustedes puedan apoyarse al momento de una creación dramática. La historia se desarrolla a través de tres partes en concreto. El inicio, el nudo y el desenlace. En la parte de inicio es donde nosotros presentamos a los personajes, presentamos el momento histórico donde se va a desarrollar esto. También es donde se empieza a evidenciar la historia. Luego tenemos el nudo, surge el conflicto, se desarrollan los hechos más importantes. De ahí tenemos el desenlace. Puede ser que el conflicto termine para bien o para mal. Y pues también tenemos la finalización a través de un narrador. Y aquí lo tenemos ya visual. Tenemos la presentación, que es esta parte o el inicio. Tenemos el enredo. Aquí el autor nos lo presenta a través de diferentes momentos. Cada uno de estos es un momento, ¿sí? O algún hecho relevante dentro de la historia. Y luego tenemos el desenlace. El desenlace ya nos presentan el momento más relevante y la finalización, ¿sí? Tratemos siempre, y esto se los dejo como sugerencia, tratemos siempre al momento que vayamos a hacer una producción dramática, ya sea para radio o televisión, tratemos de ilustrarlo o dibujarlo a través de este esquema, ¿sí? Puede ser que aquí tengamos el inicio, los hechos más relevantes, problema 1, problema 2, problema 3, resolución del problema y fin, ¿sí? Tratémoslo de plasmar porque esto pues nos va a servir bastante. Si ustedes necesitan apoyarse un poco más en esta parte, tenemos este texto que pues también se les va a compartir y es el texto de José Ignacio López Vigil y es el manual urgente para radialistas apasionados de la editorial Quito Amarac y esto está en la página 550. Este es un libro muy bueno que nos sirve a nosotros para poder desarrollar o poder comprender un poco más el género dramático para radio. Vamos a continuar. Elementos para la realización de un drama. Tenemos varios elementos que nosotros es ideal que nosotros lo plasmemos o que nosotros lo podamos materializar. La parte del contexto. ¿Dónde y cuándo se va a realizar la historia? Podemos ubicarlo en la época medieval, podemos ubicarlo en principios de la década de los 90, principios de los 2000, etc. Obviamente, pues el hecho de la ubicación histórica de esta producción nos conlleva a considerar temas como por ejemplo música, como por ejemplo vestuario si fuera producción audiovisual. Personajes, usualmente existe un protagonista y un antagonista, que son quienes interactúan a lo largo de la historia. Luego tenemos algunos subgéneros, como por ejemplo dramático, puede ser una producción cómica, alguna producción de enfoque cultural o alguna aventura.
Y luego tenemos la parte que nosotros llamamos arco dramático, que debe tener tensión en su interior. Esto significa que a lo mejor nos va planteando o nos va evidenciando nuevos hechos, nuevos aspectos que generan interés, un conflicto en concreto y su resolución. Yo les pongo este ejemplo aquí del lado derecho, que es una producción que a mí me parece fabulosa. Es la película de Hugo Cabret, que nos cuenta en parte los orígenes del cine a través de un productor francés como es Georges Méliès. Es la historia de él y pues un señor que fue un gran artista de la parte audiovisual y pues creo que es un referente que todavía hoy nos sirve, ¿verdad? Él fue de los primeros que se atrevió a, a hacer producciones, a colorearlas, a, a plasmar lo que él tenía en su cabeza, ¿verdad? Entonces, eso también se los vamos a compartir aquí. Hay, él pues empezó a construir historias, a lo mejor algunas un poco llamativas, a lo mejor algunas un poco tétricas, pero siempre plasmando la parte artística. Entonces, esto también se los vamos a dejar dentro de sugerencias para que ustedes pues puedan accederlo, ¿verdad? Y lo puedan visualizar. Georges Méliès es un productor que se volvió famoso por plasmar en una producción cinematográfica el viaje a la luna. El viaje a la luna es esta imagen que tenemos acá. Y creó muchos artistas, muchos personajes, muchos aspectos que todavía hoy pues siguen siendo un referente en la producción cinematográfica, en la producción de largometrajes. Vamos a dejar esta lección hasta acá. Ha sido un gusto compartir con ustedes y pues los vemos en la siguiente lección. Gracias por haberme acompañado en esta nueva lección preparada exclusivamente para ustedes con mucho cariño y esfuerzo. Espero contar con su presencia y su participación a través de este canal de YouTube en una próxima reunión. Será hasta la próxima. Nuevamente muy agradecido por contar con su participación y su presencia a través de este canal de YouTube. Los espero en la próxima lección.